El próximo 23 de junio hay un referendo en el Reino Unido a ver si ese país continúa o no formando parte de la Unión Europea. Se han suspendido las campañas en las últimas horas tras el asesinato ayer de Jo Cox, una diputada por Leeds. Ayer en el programa comentábamos justamente lo sucedido. Pero viene este referendo. Es un momento decisivo, no solamente para el Reino Unido, sino para la Unión Europea, un grupo de 28 países cuya existencia empezó en 1951, cuando se creó la llamada Comunidad Económica del Carbón y del Acero, de la que formaban parte Alemania, Francia, Italia y los países del Benelux, Luxemburgo, Holanda y Bélgica. Hay que recordar que la Unión Europea además nació prácticamente como un rechazo al nazismo. Era la idea de que no se volviera a repetir la Segunda Guerra Mundial, y entró Alemania a unirse nuevamente con Francia y otros países. El Reino Unido entró a la Unión Europea en 1973. Francia por mucho tiempo trató de bloquear la entrada de Inglaterra, y es verdad que ha habido un cierto euroescepticismo en el Reino Unido históricamente, no solamente por su condición de isla, ha estado más bien alejada del resto de Europa, el Reino Unido. Recordemos, por ejemplo, que España trató de invadir con la Armada Invencible a finales del siglo XVI a Inglaterra y no lo logró. Recordemos que Hitler intentó en la Segunda Guerra Mundial tomarse Inglaterra, invadirla, y tampoco lo logró. Y lo cierto del caso es que llegamos a este punto decisivo en el que las encuestas dan una leve ventaja a la opción de irse de la Unión Europea, levísima ventaja de unos 2 o 3 puntos en promedio. Pero hay varios editoriales, hoy uno en la revista The Economist, titulado Divided We Fall, es decir, divididos nos caeríamos, y hay otro editorial en el periódico The New York Times en donde dicen que el Reino Unido no debería salirse de la Unión Europea, entre otras cosas porque la mitad de las exportaciones del Reino Unido van a Europa, porque hay cierta libertad de movimiento para los ciudadanos, y porque todo esto se hace a cambio de que el Reino Unido pague unas cuotas, como todos los países miembros de la Unión Europea, a las instituciones comunitarias en Bruselas. Después de esta larga introducción, la pregunta es verdad que el Reino Unido además tiene una política propia migratoria, distinta a la de la mayor parte de los países de la Unión Europea, en donde opera lo que se llama el espacio Schengen, hay libertad de movimiento de un país a otro. Es verdad también que en el Reino Unido no circula la moneda única europea, el euro, sino que sigue circulando la libra esterlina. Por otro lado, es cierto también que la Unión Europea tiene una burocracia muy fuerte y esclerótica, como dicen los editoriales de estas publicaciones. Pero un punto clave, y es qué tanto puede influir en la campaña del Brexit el asesinato de esta diputada. Una diputada que, repito, estaba a favor de lo que llaman allá el Remain, es decir, de que el Reino Unido siga dentro de la Unión Europea, y aparte de esto hay informes de que el asesino, cuando estaba disparando, le gritaba Britain First, es decir, el Reino Unido o Gran Bretaña primero. ¿Cree usted que puede influir o no en el resultado del referendo del asesinato? Bueno, yo creo que sí, porque esto es un asesinato que no es muy común. Si vamos a pensar, lo último ha sido en la década de 70, o sea, un político importante asesinado en Inglaterra, o sea, tiene un impacto muy fuerte, y como las encuestas dan una imagen muy corta, muy próxima una de la otra, todo puede cambiar. Tanto eso cuanto la gran ofensiva del gobierno de plantear temas económicos, que si Inglaterra sale de la Unión Europea, los impuestos van a subir, las inversiones van a caer. O sea, esto para muchos ingleses parece como una amenaza del gobierno, pero sí que influye todo. Y además, los ingleses tienen eso, no están muy integrados a la Europa como los demás, o sea, no tienen la misma moneda, no pueden cambiar totalmente tan libre como en otros países, pero tenemos que recordar que hace pocos meses los ingleses están en la posición al revés, o sea, ha tenido un referéndum para ver si Escocia se mantenía o no en Gran Bretaña, en Reino Unido, o sea, y fue todos los argumentos que utilizaron, las encuestas también estaban muy apretadas, y al final Escocia se quedó. O sea, tenemos que tener un poco cuidado, todo influye, la disputa será muy por votos, por apretada, pero tenemos también la tradición de que las encuestas en Inglaterra no son tan confiables. O sea, siempre hay un gran punto de sorpresa, siempre tenemos que esperar el contagio de los votos para saber exactamente lo que pasa. No se sabe qué ocurrirá con eso de las encuestas. Juan Carlos Hidalgo, piden los partidarios del Brexit, dice que Inglaterra lo que debería tener entonces es una especie de acuerdos comerciales especiales
con la Unión Europea en caso de que se retire el Reino Unido de la Unión, como tienen países como Noruega o como tienen países como Suiza. El Economist, la revista de Economist dice, mire, salirse de la Unión Europea implica empezar a negociar una gran cantidad de tratados comerciales y eso no va a ser fácil. Yo estoy total y absolutamente de acuerdo con The Economist. Yo soy liberal, no me gustan las burocracias internacionales, soy muy escéptico de la Unión Europea, pero el premio que es el mercado común europeo y el libre movimiento de personas dentro de la Unión Europea creo que es bastante grande y es un riesgo que los ingleses, los británicos no deberían correr. Y ahí ocurre, la gente a favor del leave, del salirse de la Unión Europea, comete un gran error y dice, bueno, es que podemos negociar como lo ha hecho Suiza, como lo ha hecho Noruega. Lo que no dicen es que Suiza y Noruega tienen que aceptar condiciones que son impuestas básicamente por la Unión Europea para tener acceso al mercado común europeo. Tienen que pagar el presupuesto de mantenimiento de la Unión Europea, a pesar de que no son miembros, no tienen un asiento en las negociaciones tienen que aceptar las regulaciones del mercado común europeo, es decir, muchas de estas regulaciones que la gente en Gran Bretaña, los que apoyan la salida del Reino Unido, dice que si se salen de la Unión Europea se libran de todas estas regulaciones europeas. Bueno, Suiza y Noruega tienen que aceptar estas regulaciones como parte del paquete para tener acceso al mercado europeo y no tienen un asiento dentro de la Unión Europea para decidir qué tipo de regulaciones hay allá afuera. Y también tienen que aceptar el libre movimiento de gente. Entonces, ahí se desmorona por completo el caso de la gente que dice que el Reino Unido se puede salir de la Unión Europea y puede seguir teniendo acceso al mercado común europeo. Eso no es cierto. Y lo cierto es que, lamentablemente, el tema que ha generado la mayor pasión a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea es el tema de la migración. Y como usted bien señalaba, Juan Carlos, el Reino Unido no está en el área de Schengen, es decir, aquellos fuera de la Unión Europea no tienen libre movimiento hacia el Reino Unido. El Reino Unido puede escoger quién entra y quién no fuera de la Unión Europea. Así que todas las maneras en que se ha tratado de asustar a los británicos diciendo que vienen oleadas de turcos o que vienen oleadas de sirios, eso no es cierto, están mintiendo. Y a pesar de que mucha gente que favorece el Brexit lo hace de un punto de vista liberal, diciendo vamos a hacer una economía más pujante, más abierta, con mayores relaciones comerciales con otros países del mundo si nos salimos de la Unión Europea, lo cierto es que ese espíritu anti-inmigración es altamente iliberal. Y por lo tanto, no creo yo que un país que se salga de la Unión Europea, siendo el principal razonamiento prevenir la mayor inmigración, vaya a ser un país más liberal en el largo plazo. Todo lo contrario, va a pasar de ser Gran Bretaña a ser una pequeña Inglaterra. The Economist de New York Times dicen algo que acaba de mencionar Juan Carlos Hidalgo, y es que el Brexit, si se produce, el retiro del Reino Unido de la Unión Europea, sería un ataque contra el orden liberal del mundo y un triunfo para quienes piensan en Estados Unidos como Donald Trump, el virtual candidato republicano a la presidencia, o como piensa Marine Le Pen, la líder del Frente Nacional en Francia. Yo creo que ambos lados están recurriendo al miedo como instrumento de campaña. Yo creo que estas declaraciones, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, la directora gerente Christine Lagarde dijo que esto iba a ser si se salía el Reino Unido de Europa habría una enorme volatilidad y una disminución del dinamismo y el vigor de la economía inglesa. Las declaraciones del Economist son realmente bastante contundentes de que habría un daño permanente en Inglaterra y una herida grave en la Unión Europea. Eso no va a convencer a los que se quieren ir. Creo que son instrumentos también para proteger más a Europa que al Reino Unido. Creo que todas estas visiones de apocalipsis están un poco sobredimensionadas de lado y lado. En primer lugar, de salirse a Inglaterra del Reino Unido sería un proceso que tomaría hasta 2 años, sería algo, digamos, que tendría un tiempo de ajuste y un tiempo de reestructuración. Hoy Paul Krugman tiene una columna en el New York Times que dice que el empobrecimiento inglés sería alrededor del 2%, que es significativo, pero que la elección entre irse y quedarse es una elección entre lo malo y lo peor, y que realmente no habría necesariamente una crisis financiera mundial, pero tampoco habría esta panacea de libertad y de soberanía. Creo que el hecho de sacar a relucir el nacionalismo como un instrumento de campaña a favor o en contra también es peligroso, y pienso que en este momento, en la recta final de la campaña, ambos lados están generando una situación de altísima emoción, una emoción desafortunadamente agravada por el asesinato de la diputada Jo Cox, que no conviene a ninguno de los dos lados, y pienso que los argumentos racionales son los que deben primar.
Nada más una cuestioncita, Juan Carlos, hay que recordar que la Unión Europea tiene acuerdos comerciales con muchos países de América Latina, tiene acuerdos comerciales con México, con todos los países de Centroamérica, con Perú, con Colombia, con Ecuador, con Chile. De salirse el Reino Unido de la Unión Europea, las exportaciones de nuestros países hacia el Reino Unido podrían verse afectadas, puesto que ya el Reino Unido no estaría obligado a sus tratados de libre comercio, y habría entonces estos países que sentarse a negociar tratados de libre comercio individuales con el Reino Unido, que no creo que sea una gran prioridad para ellos. Un tema interesante que menciona Muni es ese proceso de divorcio con la Unión Europea, que dice que podría durar 2 años. No sería un divorcio amigable, en lo absoluto, porque la Unión Europea se tiene que garantizar de que los términos sean lo más duros posibles para no sentar un presidente. En este momento en otros países también están contemplando lo que está pasando en el Reino Unido, en Dinamarca, en Suecia, en Polonia, países que no tienen necesariamente una visión favorable, incluso el mismo Holanda, cuya población no tiene una visión favorable a la Unión Europea y que podrían tratar de seguir el ejemplo del Reino Unido. Así que Bruselas se va a encargar de que ese divorcio no sea para nada beneficioso para el Reino Unido, porque sabe que podría crear un precedente negativo para la misma sostenibilidad y futuro de la Unión Europea.